Hola, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gerardo Recarte. En esta oportunidad quiero compartirte un tema muy interesante para todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. De repente te encuentras en un momento de tu vida en el cual tienes el deseo de servir a Dios, pero no sabes de qué manera puedes servirlo. Hoy quiero hablarte acerca de este tema. Dios te llama para que le sirvas. De repente has escuchado la voz de Dios, sabes que Dios te está llamando a que le sirvas en alguna área en específico, pero todavía no te has decidido. O de repente en algún momento has preferido esperar. Pero hoy yo quiero hablarte acerca de este tema. Dios te ha llamado para que le sirvas. Y para ello pues quiero que basemos esta palabra, esta enseñanza, en el libro de los Hechos capítulo 9, en el cual se nos narra o nos cuenta la historia de la conversión del apóstol Pablo cuando antes él se llamaba Saulo. Y quiero mostrarte a la luz de las Escrituras 5 puntos muy importantes que podemos encontrar cuando nosotros leemos este pasaje bíblico. Quiero leerte el capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. El versículo 3 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El versículo 7 nos dice: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. El verso 10 dice lo siguiente: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El verso 20 dice: Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era
el Hijo de Dios. Qué impresionante testimonio de este hombre. Si bien entendemos cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hablar del apóstol Pablo es hablar del misionero y de un siervo más influyente según el Nuevo Testamento. Y creo que la cantidad de cartas que tenemos en el Nuevo Testamento hablan por ello, hablan de ello. Pero lo importante es analizar los puntos que encontramos en esta conversión de este hombre. Si bien entendemos nosotros y nos damos cuenta, Pablo no estaba buscando a Jesús. Él no quería absolutamente nada de Jesucristo. El único objetivo de Pablo, en ese entonces llamado Saulo, era poder llevar preso a los cristianos, a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que predicaban y hablaban de Jesucristo. El propósito principal de Pablo era erradicar el cristianismo, llevarlos presos. Ese era el propósito por el cual él iba a Damasco. Esa era la motivación por el cual él iba en ese viaje. Pero de repente Dios cambió los planes de este hombre. El Señor se le aparece, Dios se le aparece, Jesucristo se le aparece al apóstol. Y lo más impresionante es analizar las palabras que el apóstol Pablo dice. Cuando mira a Jesucristo, ve ese resplandor que le rodea. Y quiero leer nuevamente el versículo 6. Según el verso 6, encontramos el primer punto muy importante de un hombre o de una mujer que está dispuesto a servir al Señor. Y quiero, como les mencioné al inicio, tomar estos 5 puntos de este pasaje en la conversión de este hombre de Dios. Como ya les mencioné, Saulo en ese entonces, él no buscaba absolutamente nada de Cristo. No estaba en los planes de él. Él tenía otros planes. Pero sí estaba Saulo en los planes de Jesús. El Señor tenía un plan con él. Él lo había escogido. Él sabía el propósito que tenía para él. Saulo en ese entonces no tenía ningún propósito de buscar a Jesucristo. No se le cruzaba ni siquiera por su mente. Pero Dios tenía un propósito para él. Así como el Señor tiene un propósito para tu vida, así como lo tuvo para mi vida, lo tiene para ti y para todas aquellas personas que el Señor ha escogido y ha predestinado. Y lo primero que encontramos en este pasaje, según el versículo 6, analizamos que cuando Jesús se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según el verso 6, dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, escucha bien lo que dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mira qué impresionante. La respuesta de este hombre inmediatamente al encontrarse con Jesucristo. Le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto demuestra disposición al llamado del Señor. Todos los que hemos tenido un encuentro con Jesús ha sido con un propósito. El Señor nos ha llamado a todos los que estamos en Él, con un propósito en específico. Y ese propósito es que nosotros le sirvamos. El Señor no nos ha llamado únicamente para que nosotros recibamos de Él la salvación, el perdón, que eso es glorioso y nos gozamos por ello, pero el Señor nos ha escogido, Él nos ha llamado para que nosotros desarrollemos una labor muy importante en esta tierra, la cual es predicar su palabra, predicar el evangelio, servirnos unos a otros, servir a los demás. Cuando nosotros le servimos a los demás, amados hermanos, le estamos sirviendo al Señor. Y ese es el propósito por el cual Jesús se le aparece a Saulo en ese entonces y se encuentra con él. Y cuando este hombre está temblando en el suelo, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le has preguntado tú al Señor: ¿qué quieres, Señor, que yo haga?
Cuando te convertiste al Señor, cuando viniste a Él, le dijiste, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad, Señor, en mi vida? Heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. O de repente no se lo has dicho, o si se lo dijiste, se te ha olvidado. Pero en este día, el Señor quiere que tú recuerdes, que tú hagas memoria de ese momento en el cual tú tuviste un encuentro con el Señor, porque todos lo hemos tenido. Y que recuerdes esa pregunta, si se la hiciste, y si no, pues este es el momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor te está llamando para que le sirvas. Él te ha llamado para que le sirvas, mi hermano. En segundo lugar, encontramos según el versículo 15, según el verso 15 de este mismo capítulo, encontramos que este hombre, Saulo, era un instrumento escogido por Dios. Dice el verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Notemos la importancia de la elección del Señor. El Señor elige a sus hijos, el Señor elige a sus siervos. Así como Él eligió o escogió a Saulo para encargarle una gran misión, para que predicara su evangelio a los gentiles, a reyes y a muchos judíos. De la misma manera el Señor te ha escogido a ti con un gran propósito para que le sirvas. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que nosotros fuéramos sus siervos. Y cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, incluso el libro de los Hechos, nos damos cuenta de cómo Dios usó a este hombre, a este siervo del Señor. Cuántos hombres y mujeres se convirtieron al Señor Jesucristo por la predicación de este hombre, de este siervo del Señor. Hermano y hermana, de la misma manera, el Señor te ha llamado para que tú le sirvas, para que tú prediques a otros de la palabra del Señor, de lo grande, de lo bueno y del amor de Jesucristo. Ese es el propósito principal por el cual el Señor nos ha llamado. Ese es el propósito por el cual Dios te ha llamado. Él te ha escogido, amado hermano. Eres un instrumento escogido por Dios. En tercer lugar, quiero que analicemos el versículo 17. El verso 17 también encontramos un punto muy importante. Y dice el versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En este versículo encontramos dos cosas muy importantes e indispensables para todo aquel que va a servir al Señor, que quiere con todo su corazón, que anhela servir a Jesucristo. Necesita recobrar la vista. Necesita tener visión de parte del Señor. Necesita comenzar a ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, porque sin visión es imposible. Si no aprendemos a ver como Dios mira, será imposible que nosotros podamos servir en las áreas que el Señor desea que le sirvamos. Pablo se había quedado sin visión. Muchos cristianos en estos tiempos están sin visión porque no han permitido que esas escamas caigan de sus ojos, porque tienen la vista nublada, entenebrecida por cualquier cosa, no lo sé. Pero muchos cristianos no están viendo lo que Dios quiere que vean. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Hay mucha gente muriendo, muchas personas necesitando una palabra y lamentablemente muchos cristianos no lo están viendo. Era necesario que este hombre recuperara la visión. Pero también menciona algo muy importante, muy interesante, algo que realmente es imposible que un cristiano pueda servir al Señor efectivamente, y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos,
la llenura del Espíritu Santo. Ser bautizado por el Espíritu Santo son dos cosas muy diferentes. Pero la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros, eso es indispensable. No podemos servir al Señor si no tenemos al Espíritu Santo. Y si lo tenemos, nuestra responsabilidad es llenarnos constantemente de Él. Avivar ese fuego en nosotros del Espíritu Santo que nos ayudará a mantenernos vivos, activos en el Señor. El Espíritu Santo fue necesario en la vida del apóstol Pablo para que él pudiera servir al Señor efectivamente y que pudiera realizar todo lo que él hizo. Cuantos hombres y mujeres, ya como mencionamos anteriormente, se convirtieron, pero también muchos judíos se convirtieron a Cristo por la predicación de este hombre de Dios, de este siervo del Señor. De la misma manera, amados hermanos, Dios quiere que nosotros recuperemos la visión, que nosotros veamos como Él mira, para que podamos ver la necesidad a nuestro alrededor. Pero también el Señor desea que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo constantemente. En cuarto lugar, siempre en este mismo pasaje, en el versículo 19, encontramos algo muy interesante que a veces lo pasamos por alto. Y dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Si bien es cierto, Pablo comió, él sintió hambre y él tomó alimento. Él se alimentó porque pasó varios días sin comer y él estaba debilitado y él tenía que recobrar fuerza, tenía que comer. Pero en nuestra vida, en un sentido espiritual, necesitamos alimentarnos. Y el alimento que nosotros necesitamos no es ese alimento físico que nosotros constantemente comemos, que nosotros necesitamos para poder vivir y mantenernos fuertes en esta vida. Pero cuando hablamos del alimento espiritual, hablamos de la palabra del Señor para que nosotros podamos estar fortalecidos, llenos de energía, nutridos y que crezcamos espiritualmente. Necesitamos constantemente alimentarnos de la palabra del Señor, meditar en ella, estudiar la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de hablarle a las demás personas, nosotros estemos llenos y fortalecidos. Tengamos palabra de Dios para poder compartir a los demás. Así como Pablo necesitó físicamente ese alimento para poder recobrar fuerzas, nosotros como cristianos e hijos de Dios necesitamos el alimento espiritual, la palabra del Señor. Y en quinto y último lugar, el quinto punto que encontramos según el versículo 20. El verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Amados hermanos, ese es el punto. Ese es el propósito principal. Predicar a Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que no hay otro camino, que Él es la vida, que Él es la verdad, que Él es nuestra esperanza, nuestra salvación, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor te ha llamado, por el cual Él nos ha llamado a todos, para que le sirvamos. Ese es el propósito de nuestro llamamiento. Por eso el Señor nos escogió. Por esa razón estamos en Él y ahora pertenecemos a su cuerpo, es decir, a su iglesia. Pero antes de concluir, antes de dar por terminado este espacio, yo quiero mencionarte brevemente que si tú deseas o anhelas con todo tu corazón servir al Señor, porque has comprendido el propósito por el cual Él te ha llamado, entonces tú necesitas saber que debes tener una actitud positiva, porque la actitud, mi amado hermano y hermana, cuenta demasiado. Una actitud correcta te hará hacer las cosas bien, pero una actitud negativa te hará hacer las cosas de mala gana. Entonces, ¿con qué actitud debemos servir al Señor? Primeramente, con reverencia, según Hebreos 12:28. Debemos hacerlo con reverencia, amados hermanos. En segundo lugar, con alegría, según el Salmo capítulo 100,
verso 2. Debemos de servir al Señor alegres, contentos porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si trabajamos en el lugar, en nuestro puesto de trabajo, y lo hacemos alegres, ¿cuánto más no nos vamos a sentir contentos porque estamos trabajando para nuestro amado Señor Jesús, para nuestro Padre Celestial? Entonces, en segundo lugar, es con alegría. En tercer lugar, con buena voluntad. Debe haber esa disposición, esa buena voluntad en nuestros corazones de servir al Señor, según Efesios capítulo 6, verso 7. En cuarto lugar, con integridad y fidelidad. Debemos de ser íntegros en nuestro servicio al Señor, pero debemos de ser a la misma vez fieles. El Señor nos pide fidelidad, integridad y fidelidad, según Josué capítulo 24, versículo 14. Y en quinto lugar, con diligencia, es decir, con prontitud. Estar activos, ser prontos para servir al Señor, no perezosos, según lo dice Romanos capítulo 12, versículo 11. Así que hemos visto también 5 maneras o 5 actitudes con las cuales nosotros debemos de servir al Señor. Pero yo no quiero terminar este espacio sin antes mencionarte el mayor y más excelente ejemplo de servicio, Jesucristo. Si hemos analizado la conversión y la manera en la cual Saulo o Pablo, después su nombre fue cambiado a Pablo, hemos analizado su conversión y la disposición que este hombre tuvo para servir al Señor. Pero él era un hombre igual que nosotros, santo, apartado, escogido por Dios igual que nosotros. Pero Jesucristo, Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Y Él se despojó de sí mismo y se humilló a lo sumo. Se entregó por cada uno de nosotros y vino a esta tierra a servir. Él no vino a ser servido, vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesucristo, amados hermanos, es el mayor ejemplo, el ejemplo por excelencia, al cual nosotros debemos de estar completamente agradecidos. Yo te invito a que si has tenido ese deseo de servir al Señor, que te animes y que lo hagas, porque el Señor te ha llamado con ese propósito. Él te ha llamado a que le sirvas, amado hermano, amada hermana. Ánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Sírvele con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, porque el Señor está contigo. Él te respaldará, Él te ayudará. Si este mensaje ha sido de bendición y de edificación para tu vida, yo te pido que te suscribas a este canal, que comentes, que nos regales un like y que lo compartas con más personas para que puedan recibir la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Nos miramos en la próxima. Bendiciones.